Bienvenidos a Psicoterapia en Vivo. Hace muchísimo tiempo estaba en mi cabeza esta iniciativa y encontré una valiente y gran amiga mía que hace un ejercicio que me pareció muy interesante y ambas estamos de acuerdo que lo queremos compartir con el mundo porque sabemos que desde allá se pueden identificar. ¿Cómo va a ser la dinámica? Va a ser un proceso muy fluido donde Juli nos va a compartir todas esas emociones, pensamientos que ha escrito, son cartas para ella misma y el tema central va a ser una ruptura amorosa que Juli hace poco ha estado gestionando. Entonces, bueno, espero les guste y se sientan muy identificados con este proceso. Bueno, yo voy a leer efectivamente, como dice Jen, cartas que he escrito para mí misma, que es una especie de terapia para mí, para poder entender qué estoy pensando y sintiendo a través de la ruptura. Entonces, como las cartas son largas, voy a leer fragmentos y a partir de eso, pues la idea es que Jen haga lo que es una psicoterapia y yo tampoco sé cómo es. Entonces, voy a empezarles a leer fragmentos y en cada sesión de psicoterapia que tengamos, pues voy a seguir leyendo esas cartas que he escrito. Bueno. Tristeza y enojo. En el modo en que decidiste terminar nuestra relación no fue un acto de empatía, ni de valentía, y mucho menos de amor. Una acción impulsiva desde la rabia, la impotencia y el dolor que bajo ninguna circunstancia creo merecer. No debiste llamar a mamá. En orden de prioridades, me parece que yo debí ser la primera persona que conociera tu decisión. Ese tuvo que haber sido el conducto regular para mí. Gracias. Gracias por mirarme esa noche mientras entraba al picnic. Gracias por responder el teléfono. Gracias por pasar a casa por mí para acompañarme de nuevo al picnic. Gracias por escuchar y conversar en el trayecto y gracias por sonreír, por interesarte en mi ukulele. Gracias por enseñarme a amar y a entender un poco la batería. Gracias por recibir mi beso, por ir a mi cumpleaños y regalarme otro ukulele. Gracias por pedirme que fuéramos novias y aceptar mi anillo. Gracias por cuidarme como tu familia a partir de ese momento. Y gracias por invitarme a compartir tu espacio en tu casa, por compartirme el amor de Tomás y dejar de ser su mamá. ¿Hasta ahí? ¿O quieres que lea más? Como no, tú creas. Está bien. ¿Sí? Me voy a ir poniendo como unas rayitas para luego continuar donde quedamos. Okay. Juli, cuando tú escribes, ¿tú con qué propósito lo haces? Desahogarme, principalmente. Como poder entender qué es lo que estoy sintiendo realmente. Si me genera enojo, frustración, tristeza, como para entenderme más. Si lo escribo me entiendo un poquito más y no están los pensamientos por ahí como revoloteando. Ok, y cuando tú logras escribir, ¿qué pasa después? Estoy más tranquila. Puedo llorar, muchas veces he llorado mientras he escrito, con tranquilidad, como que no me da tranquilidad, por lo menos en ese momento después, justo después de que termino de escribir, es como si soltara algo que tenía atorado en mi cabeza. Y lograr plasmarlo y escribirlo es como si pudiese aterrizar lo que me estaba generando angustia, como que no lo podía exteriorizar. ¿Y hace cuánto lo haces? ¿Escribir? Yo creo que desde la primera relación que tuve. Okay. ¿Y cómo llegaste a ese ejercicio? ¿De dónde lo aprendiste? La primera ruptura que, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho escribir, porque mi abuelito escribía, entonces como que me lo inculcaron en la casa. Pero escribir para mí, o sea, escribir algo para mí misma, en la primera ruptura amorosa que tuve, fue el psicólogo, y él no me lo sugirió, como que me dijo, trata de escribir, eso es un buen ejercicio, y yo empecé a hacerlo, ya lo hacía desde muy chiquita, entonces solamente como que le di vuelta y empecé a escribir para mí, o sea, es difícil escribir como lo que uno está sintiendo, pero lo empecé a hacer desde ese momento y ya lo agarré como un hábito, no solamente es mi ruptura, sino que si tengo algún problema, incluso si le quiero escribir algo lindo a alguna amiga, lo hago. O sea, como que a veces tengo un pensamiento y corro y lo escribo porque fue en ese momento preciso. Y ahí empecé a escribir. Okay. Lo que tú escribiste, esa parte que nos compartes, ¿qué título tiene? Dice Lu, y luego dice tristeza y enojo, y, que es como un subtítulo, y luego dice gracias, que es otro subtítulo. Okay. Bueno, ¿y qué pasa después? O sea, ¿qué quieres tú transmitirnos con eso? ¿Qué le dirías a las personas que se estén sintiendo como tú en ese momento te sentías? Porque sé que ya has logrado gestionar muchísimo más todas esas emociones y sentimientos. Pues es que, bueno, puedo como decir sobre mi relación, qué momentos he tenido, claro, para que sea como más claro. Claro, bueno, sí.
nosotras habíamos tenido una ruptura antes de esta, que fue la final, pues ya no estamos juntas ya hace un tiempo. Y esta primera ruptura que tuvimos, que ahí que en esta carta que leí lo describo, ella le llamó a mi mamá y le dijo que iba a terminar conmigo antes de decirme a mí. Y yo dije ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? Cuando yo llamé a mi mamá a decirle que Luis había terminado conmigo, ella ya sabía. Okay. Entonces yo me sentí muy mal. Yo dije, ¿cómo así? O sea, yo debía haber sido la primera persona en enterarme porque es que la persona con la que iba a terminar era conmigo. Entonces, de primera eso me dio mucha rabia. Entonces, eso fue como lo que primero ocurrió. Y por eso yo puse tristeza y enojo. Ahí empecé como a escribir sobre eso. ¿Tú en este momento tienes identificado cómo fuiste transitando ese duelo después de que terminaron? Con muchas. Pues pucha, es que, claro, como me pareció importante nombrar que había una ruptura anterior porque fue muy diferente es cómo lo manejé la vez anterior a cómo lo manejé ahora. Creo que la vez anterior tenía mucha rabia atorada, ¿cómo se llama? Como impotencia, como que termine tu relación, que una de las dos partes decida que ya no quiere estar más en la relación, para la otra persona, en este caso yo que era la receptora, pues es muy frustrante, es impotente porque tú no puedes hacer nada, o sea, tú no puedes obligar a la otra persona a querer estar contigo. Y desde ahí, o sea, partiendo de ahí, como complejo. Entonces, la primera vez que nosotras terminamos, yo tenía mucha rabia. Pero espera, ¿cuántas veces terminaron? Dos. Dos veces. Dos veces. Okay. ¿Y qué pasó en la primera? Yo ya estaba en mi ciudad, yo soy de Cali, entonces yo estaba como en mi lugar seguro, rodeada de mi hermanita, de mi familia, de mis amigas, y decidí quedarme ahí. Y lloré mucho, pero fue como, yo no estaba haciendo, yo creo que yo no quería hacer un proceso de duelo, no quería, simplemente me ocupé en mi trabajo y ya está. Y esta vez, que además como que todo el marco de la ruptura de esta vez fue muy diferente, porque habían otras personas involucradas, otra persona involucrada, entonces sí, yo sabía que necesitaba poder hacer un duelo más consciente, más tranquilo, que me asegurara que yo, así transitara por el dolor, finalmente iba a estar bien y con la seguridad de que no debía estar ahí más. Eso era lo que yo quería y no sabía cómo lo iba a hacer, todavía sí voy, pero creo que fui más consciente esta vez de que debía soltar y la vez anterior yo no quería soltar. No quería soltar. ¿Y qué fue lo que ocasionó esa ruptura? Yo creo que ya no, a ver, Luisa y yo somos dos personas con dos personalidades bien distintas. Yo soy muy extrovertida, ella es un poco más tranquila. Y creo que es mi análisis, ¿no? Es lo que yo he analizado. Yo creo que esas cosas nos unieron y finalmente hicieron, sobre todo en ella, el efecto contrario. Ahora, como que todo eso que a ella le llamaba la atención de mí, puesto en otra perspectiva, empezó a incomodarle. Que yo, por ejemplo, quisiera recibir visitas de mis amigas porque amo eso, y ella no tanto. Ella es un poco más privada con el espacio, con su casa. Eso pues para poner un ejemplo. Entonces empezamos a diferir en muchas cosas. Y eso empezó a tallar mucho y empezamos a tener la opción de verdad. Entonces eso también pasó en la primera ruptura, pero creo que no era tan evidente. En esta fuimos un poco más conscientes de que de verdad habían ya muchas cosas que estaban incomodando y ese creo que no era el problema, sino que no estábamos manejándolas. Y bueno, ya entró otra persona, ella se lo permitió que le gustara a alguien más, que le llamara la atención y como ya la relación pues tenía una fractura, se rompió finalmente y ya con este otro acontecimiento de que ella tenía una relación nueva, yo claramente necesitaba y quería soltarlo, definitivamente. ¿Cuál consideras tú que ha sido el aprendizaje de la relación o los aprendizajes de la relación? De la relación. Pero para mí, o sea, como, ¿qué cosas buenas me dejó la relación o qué cosas en general? Sí. Bueno, mira, yo te explico. El aprendizaje, nosotros los seres humanos, desde una perspectiva espiritual, somos almas que deciden estar acá para evolucionar. ¿Qué quiere decir esto? Que venimos a aprender. Todo lo que pasa en nuestra vida es una oportunidad de aprender. Cuando algo nos duele, cuando no hemos logrado ver o identificar ese aprendizaje. Entonces todas esas situaciones que tú consideras un problema, en realidad son una oportunidad para evolucionar. Solo que como no lo sabemos, entonces pues nos duele y además el dolor
te sesga y no te permite ver el aprendizaje. Por eso después de una ruptura, las personas cuando ya logran comprender y aceptar todo lo que pasó, se liberan del dolor y están como en otra versión de ellas mismas. Porque esta persona es una maestra que viene, te enseña y que tú decides qué hacer con esas herramientas. Entonces el aprendizaje siempre es positivo y siempre es en presente, porque te permite ser mejor, te permite evolucionar. Entonces a eso me refiero cuando te pregunto ¿qué consideras tú que aprendiste de esa relación? ¿De qué manera evolucionaste? Es como la Julia 2.0. 2.0. Creo que el sentido de los límites está más alerta. Reconocer cuáles son mis límites en general, no como los míos, no mis límites con esta persona en particular, sino cuáles son mis límites, hasta donde yo tolero ciertas cosas que, pues obviamente convivir con una persona con otra personalidad siempre va a generar discusiones, cuáles puedo tolerar y cuáles no quiero tolerar. No tanto de poder, sino que definitivamente elijo yo y digo es que no quiero. Entonces aprendiste a elegirte, aprendiste a colocar límites. Sin miedo, creo que siempre los había tenido claros, pero me da un poco de susto decir, oye, es que, por ejemplo, con el tema, volvamos al tema de que amo recibir visitas, ¿cómo se hace para decir, es que este también es mi espacio, yo vivo acá, las dos tenemos exactamente el mismo derecho y si yo quiero recibir visitas, voy a recibir visitas con esa seguridad y no darle más lugar o más importancia a que ella prefiere la privacidad o lo que sea, ¿sí? Con eso en particular y otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, poder decir con seguridad, sin temor, qué es lo que yo quiero, porque no le estoy haciendo daño de ninguna manera. Eso aprendí. ¿Qué más aprendí? Creo que de todas formas, a mí sí me gusta y prefiero que mi pareja tenga una personalidad que me aporte, es decir, como que sus fortalezas sean un poco mis debilidades. Al contrario, yo no soy una persona muy organizada, muy milimétrica, muy calculadora, y regularmente mis parejas lo han sido, entonces siempre me aportan un poco eso, como querer las rutinas, un poco, ¿no? Como si hacemos esto en la mañana, con cosas muy pequeñas, tomamos café todos los días juntas, porque el resto del día nos vamos a ocupar en nuestras cosas y no vamos a poder. Entonces eso también, y entonces esas rutinas ya las genero para mí misma. No necesito generar rutinas solamente con mi pareja, sino que lo hago para mí, porque eso me ayuda a ordenarme. Entonces creo que también aprendí un poco eso, como que pueden absorber algo de orden y de disciplina de esta relación, incluso de las anteriores. ¿Qué más aprendí? Pues ahora con la ruptura creo que aprendí que soltar es un proceso doloroso pero inevitable. A veces yo siempre soy buena amiga de mis exparejas, como que quedo con una buena relación, y esta vez no fue, y sentí que me estaban diciendo, yo creo en Dios, entonces sentí que Dios me estaba diciendo en la cara como que tú lo quieras profundamente no quiere decir siempre que vaya a pasar, aunque tu intención sea buena. No todas las personas tienen la misma disposición y lo vas a tener que aceptar, porque tú no vas a poder obligar, así como sabes que no puedes obligar a nadie a estar contigo, estando en una relación, también es lo mismo fuera de ella. Si ella ya no quiere ser parte de tu vida o quiere ser parte de tu vida de una forma en la que ya sabes que te hace daño, te toca decir que no, y elegir, no hablemos de ese tema como elegirme, porque si yo le hubiese dado cabida a tener una relación con ella como la tengo con mis ex, no hubiese sido de una buena manera, porque no lo ha sido, lo intenté. Entonces me tocó con mucho dolor decir no y soltarla incluso hasta ese punto de definitivamente no conversar con ella. Muchas personas, Juli, me parece que has sido muy valiente, pero muchas personas cuando están pasando por estos procesos evitan muchísimo sentir el dolor, y elaborar un duelo implica enfrentarnos cara a cara frente a ese vacío. Yo le digo mucho a mis consultantes como que deja la silla vacía, simbólicamente hablando. Si tú dejas la silla vacía, en algún momento va a llegar algo más grande, sin querer decir que hay mejores o peores personas, no. Algo más grande quiere decir lo necesario para que tú sigas aprendiendo y evolucionando. Porque me parece muy bonito que tú puedas identificar el aprendizaje, y me encanta que lo hayas dicho así, porque esto le puede dar indicios a las otras personas como de, esto es lo que se aprende en una ruptura, ¿sí? Porque muchas personas cuando yo les pregunto esto, es como que aprendí a no confiar, aprendí que todas las personas mienten, a que tengo que ir con cuidado, a elegir mejor, siempre desde lo negativo. Por eso yo te dije como que, y la cogiste súper rápido, que no es habitual esta pregunta, yo la hago muchísimo, sobre todo porque muchas personas llegan como motivo de consulta, llegan porque tienen una ruptura y no logran gestionar el dolor y la sobrepasan.
Entonces se permiten llegar con las relaciones a un punto máximo de saturación, que creo que nos pasa a todos, o sea, llegamos a un punto máximo de saturación y pues por eso es que se termina, ¿cierto? Pero finalmente ese dolor sostienen tanto la idea de no terminar, de sostener, de reparar a veces lo que ya no se puede reparar, que al final, listo, es porque toca. Entonces me enfrento a ese dolor porque toca, y entre más se resisten, pues evidentemente más duele, y ese dolor inicialmente no es lo que no les permite identificar el aprendizaje, todo esto en lo que yo me convierto después de que tengo una relación. Entonces todas estas habilidades que adquiero, el pensar en mí, el colocar límites, el quererme, el valorarme, el vestirme y arreglarme porque quiero mirarme al espejo y seguirme viendo bonita y seguirme viendo atractiva, el salir, el tener relaciones sanas, otro tipo de relaciones que tal vez en pareja no nos permitimos, también es un buen ejercicio. Y es que las personas le temen mucho a la soledad. Yo les hago una metáfora, una analogía, por así decirlo, y es como que la palabra soledad, y les digo, dividámosla: sol y edad. Sol es luz y edad viene de tiempo, es tiempo para conectarte con tu luz. Si lográramos realmente permitirnos este proceso, además que escribas me parece genial y ojalá las otras personas aprendan de esto, yo lo digo un montón también, como escribe y quéjate y saca todas tus emociones y luego míralo como una persona responsable y adulta que eres, porque la que se queja es nuestra niña o nuestro niño interior, pero cuando tú miras eso como adulto, listo, esta realidad no la puedo transformar, es la que es, eso es lo que hay, pero entonces yo como adulto responsable, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo puedo aprender de esto que mi niño interior, que es el que está enojado, triste, dolido, el que se siente utilizado, usado, como sea que nos estemos sintiendo, qué voy a hacer con todo esto para ser mejor y para aprender? ¿Cómo voy a empezar a elegir mis relaciones de pareja? ¿A qué tipo de personas voy a elegir, sobre todo? Eso es un punto que en algún momento tú y yo también tocamos en otros escenarios. Sí, como que uno empieza a identificar, estoy siguiendo un patrón, mis parejas tienen estas y estas características, a ver, si se sigue presentando es porque todavía falta aprendizaje. Sí, los patrones, yo creo que además es un buen ejercicio, pues a mí me ha funcionado averiguar, sobre todo después de esta relación, que es mi tercera relación, ver hacia atrás. No sé si todos los patrones son negativos, es decir, como te dije ahorita, la mayoría no, todas mis parejas han sido mucho más ordenadas que yo, más psicorrígidas, esa era la palabra que estaba usando, más psicorrígidas que yo. Y a mí eso nunca me ha molestado porque me ha aportado un montón. Entonces, por ejemplo, ese es un patrón que yo no quisiera romper. A mí sí me gusta que mis parejas puedan aportarme eso. No porque yo no lo pueda hacer, sino porque también pienso que mis parejas efectivamente, no porque sean mis mamás, pero sí han venido a ser maestras. Esa no es la idea. Entonces, sí, pienso que sí me gusta que me digan, no que me den órdenes, pero que me sugieran cómo modificar cosas que quizá yo no estoy haciendo bien y ellas sí, por ejemplo, porque les funciona y les da buenos resultados. Y también qué patrones negativos tengo. Claro. Juli, hay una teoría que me parece muy interesante, que es el enneagrama de la personalidad. Yo soy psicóloga, pero también utilizo herramientas del coaching, y desde ese enneagrama hay 9 tipos de personalidad que, bueno, tienen otras variables, subtipos, pero básicamente es que estamos clasificados desde 9 tipos de personalidades, y yo ahí he encontrado una herramienta maravillosa, y es cómo soy yo, pero sobre todo mi pareja, cómo viene a aportar también esto. Normalmente no se trata de que por los opuestos se atraigan o algo así, sino que más bien nos enseñamos. No es para que este aprendizaje lo veamos desde la parte negativa, sino como tú, desde lo que tú eres, me aportas, es decir, me enseñas, porque además aprendemos por lo que vemos y por repetición. Entonces, cómo nos empezamos a complementar con esa otra persona y todo lo que hace. Entonces, no siempre es tan malo. Yo pienso que lo más importante de las parejas es que puedan llegar a acuerdos donde tu felicidad llegue hasta donde llegue la mía, y que ese sea el límite del respeto, y qué acuerdos vamos a hacer para poder llegar hasta ahí. Entonces, no es que sean malo, inclusive repetir patrones, como las personas lo identifican desde lo positivo, porque si tú consideras que es positivo que tu pareja sea ordenada, esquemática,
rígida con algunas cosas y que tú sientes que eso te aporta en tu vida porque aprendes, eso es una cosa, a que repitas parejas que maltratan, a que repitas parejas que engañan, a que repitas parejas que están más comprometidas con su trabajo, con su mamá o con cualquier otra cosa que con la relación que tienen. Sí, ahí es donde es diferente, ahí es donde uno tiene que identificar, bueno, porque siempre llegan a mi vida personas comprometidas o porque siempre llegan a mi vida personas que engañan, personas que no hablan la verdad. Yo les digo como que verifiquen cuando vayan a estar con alguien, no sus hobbies, no su gusto musical, si se duerme o no a determinada hora o qué le gusta comer o hacer los domingos. Verifiquen sus valores, favorito? El color favorito. Sí, verifiquen. Pero lo que sí definitivamente era en cuanto a la personalidad. O sea, gracias a Dios las cosas de la casa nunca fueron un inconveniente, pero sí es que lo de los amigos es un gran ejemplo. Otra cosa, como ella es una persona tan psicorrígida con varias cosas, a mí la palabra psicorrígida no me genera espanto. Yo siento que eso está bien, es bueno y es un rasgo de la personalidad. Entonces ella siempre estaba muy bien arreglada, siempre estaba absolutamente maquillada, o sea, todos los días se veía perfecta, sobre todo si iba a haber más personas. Yo no, yo soy un poco más relajada. Entonces la primera vez que terminamos, parte de las discusiones que tuvimos antes de regresar de nuevo a la relación era sobre por qué yo no me maquillaba para salir. Y yo me sentí, esto que llamamos las banderas rojas, yo dije, no, esto no está bien. Porque ¿cómo así? O sea, yo respeto que ella quiera maquillarse siempre, no es un inconveniente para mí, si no lo hiciera tampoco lo sería, pero ¿por qué para ella sí? Entonces ese tipo de discrepancias fueron las que finalmente se hicieron cada vez más grandes y más evidentes hasta que empezamos a ver que teníamos que terminar y fue muy tranquilo. Y efectivamente lo que dices es cierto, si esta persona no hubiese llegado a la vida de mi ex, nos habríamos tardado más tiempo o incluso puede ser que siguiéramos juntos, no sé qué habría pasado. Pero a mí sí me hubiese tomado mucho más trabajo soltar, porque hay una parte de uno que no quiere hacerlo, que es la que sabe que tiene un equipo. Eso es lo que genera dolor. Ahí están los panchitos. Entonces, pues, esto está, si tu psicóloga tiene esto, es una buena psicóloga. Sabe que vas a llorar, sabe que te va a hacer llorar. Voy a sacar uno, por si la noche. Sí, esa es la parte que es compleja, por eso creo que es muy difícil, o para mí fue muy difícil. Y eso también me llevó a escribir. Como uno sigue queriendo, cómo sueltas y sigues queriendo. Es muy difícil. Pero esas otras partes que sabes también que están mal, no sabes cómo desaparecerlas en medio de la relación. Y quienes lo logran, no sé cómo lo logran, quizá con terapia o algo. Pero es muy difícil lidiar con las cosas que sabes que no están bien para ninguna de las dos y se empiezan a hacer más notables y más notables y de repente te das cuenta que empezaron a apagar las que estaban buenas sin que dejaran de existir, siguen estando ahí. Juli, mira, lo que pasa es que para que haya una relación, para que exista una relación de aprendizajes del amor, se necesitan dos cosas importantes: conciencia y voluntad. Entonces muchas veces ese tipo de personas que son tan ordenadas y rígidas con su vida les cuesta un montón hacer esos procesos de introspección, que tal vez las personas como tú, que exteriorizan todas esas emociones, que hablas, que escribes, que dices lo que sientes, si quieres lo dices, casi siempre quieres, entonces, cierto, es súper fácil, pero para ese otro tipo de personas no lo es. Entonces es importante que haya conciencia y voluntad, y solitas es muy complejo. Cuando a mí me dicen como que, ay, haz sesiones de pareja, yo digo, depende. Casi siempre la que busca la sesión de pareja es la que tiene conciencia y voluntad, dice, esto no está bien, pero hay cosas que podemos aprender, esta relación se puede rescatar. Pero si del otro lado hay un no y hay una barrera, es muy complejo. Entonces yo les digo como que empiece la persona que tiene la apertura de recibir la información y vengan a sesiones por separado. Y cuando ya tengan una información, cuando ya se desarme cada uno, cuando ya se hayan quejado, les digo yo, ahí sí hacemos la sesión de terapia de pareja. Porque si no, se vuelve conflictiva, ok, entonces, ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Y se vuelve un conflicto mayor en la misma sesión, es incómodo para todos. Y finalmente, es tiempo que se puede utilizar donde cada uno, desde su intimidad,
llega a conocerse y a conectar, porque hay cosas que tal vez no hemos tenido el valor de exteriorizar, o hay cosas que hemos omitido que son importantes, pero están ahí, y eso es lo que hace que seamos como seamos. O sea, si la otra persona es rígida, ordenada, esquemática y siempre se ve súper bien y siempre está maquillada, o sea, ahí hay todo un trasfondo emocional significativo, así como tú también. O sea, el hecho que tú escribas, eres locutora, también a mí como terapeuta me da muchos indicios respecto a lo que en tu infancia pudo haber pasado que te llevó a eso. Ese fue tu mecanismo de defensa, por así decirlo, pero fue tu forma de afrontar el mundo. Pero para ella fue eso, verse bien, verse perfecta, colocarse una máscara para sobrevivir, y estuvo bien. Ninguna de las dos está bien o mal, fue la correcta y la perfecta. Es más, necesitamos y construimos esas máscaras desde que estamos pequeños para poder sobrevivir, porque hay un punto donde los adultos no lo saben, pero como que te impusieron qué era lo que debía hacer y cómo debía ser. Entonces ella aprendió a hacerlo así y tú aprendiste a hacerlo así, y ambas formas están perfectas. Entonces sí, es necesario permitirnos esos espacios donde podamos aprender, pero dejando el ego afuera, pero por parte de ambas. Aunque puede, muchas veces hay personas que listo, yo voy a ser la que va a terapia y empieza, y al transformarse esa persona, la relación se empieza a transformar, y la otra persona ya después va a tener más apertura, o inclusive acepta todo lo que está pasando, influye y aprende. Pero lo más importante es eso, es levantar la mano y saber que necesitamos ayuda.